Amigos, y hoy vamos a conversar acerca de la polarización política. Se habla mucho que somos un país muy polarizado, pero ¿qué tanto nos va a afectar en las elecciones del 2026? Vamos a hacer un breve análisis y ya se encuentra con nosotros la politóloga Catherine Segarra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla en el programa. Catherine, según un informe del CEPLAN, se define la polarización política de la siguiente manera: la distancia ideológica entre actores en el eje de izquierda-derecha, reflejando una mayor división entre fuerzas políticas extremas. Entonces, te pregunto, ¿coincides con esta aseveración? ¿Deseas agregarle algo o cambiarlo de repente? A ver, es importante considerar de que no todos los ciudadanos pensamos igual y tenemos el mismo objetivo de cómo debería ser un país, en este caso Perú. Entonces, en ese sentido, tenemos ideas o imaginarios sobre qué cosas se debe priorizar o cómo debería desarrollarse, por ejemplo, una industria, o cómo debería vivir una sociedad en particular. Esto hace de que todos pensemos en este ideal de manera diferente. ¿De acuerdo? El problema creo que cabe más allá de que una persona piense, por ejemplo, que el Estado tiene que estar muy presente en actividades económicas, mientras por otro lado está una persona que piense de que el Estado no debería introducirse en las cuestiones económicas porque afecta el libre mercado. Entonces, más allá incluso de este modo de ver totalmente opuesto de cómo debería involucrarse o no el Estado en la economía, creo que en la polarización lo que sucede es que se rompe el diálogo, la capacidad de ponerse de acuerdo y considerar al otro como el enemigo en lugar de verlo como una persona que piensa distinto. Entonces, creo que el problema que se está viviendo en la actualidad es el hecho de que no podemos considerar al otro que piensa distinto como si fuera un ciudadano más, una persona con quien podemos dialogar y llegar a ciertos acuerdos a pesar de que piensa distinto a uno. Entonces, en ese sentido, lo peligroso de la polarización es ver siempre al que piensa distinto como el enemigo, no generar diálogo y por otro lado también enfrascarse, estar solamente con personas que piensan igual que uno. Entonces, esto hace muy difícil entonces el ejercicio de ciudadanía, puesto que todas y todos debemos entender de que no siempre vamos a estar de acuerdo. Y esto no es algo malo. De hecho, en una sociedad democrática hay que ponerse de acuerdo con personas que no piensan igual que uno. ¿Y este fenómeno sociopolítico ocurre en el mundo, Latinoamérica, bueno, especialmente en nuestro país? Como verás, estamos viviendo esto. Sí, no solamente en nuestro país, lamentablemente es una cuestión mundial. Hemos visto, por ejemplo, la reducción de la democracia en varios países, inclusive el nuestro, que ya no es considerado por The Economist como democracia defectuosa, sino como un híbrido. Y creo que eso tiene mucho también que ver con cómo es que las redes sociales, por ejemplo, han fortalecido esta cámara de eco, esta cuestión de que pensemos que podemos caer en noticias falsas y que estamos constantemente bombardeados de información que siempre, o sea, que nos estimula nuestro punto de vista y que hace ver a la otra persona o a otras personas como los enemigos. Entonces, esta cuestión tiene que ver pues con la polarización y con el hecho de que cada vez somos más intolerantes a la persona que piensa distinto. Entonces no lo tomamos, como dije en la primera intervención, no tomamos como algo normal, sino lo consideramos como un enemigo. Y lamentablemente en redes sociales lo que hemos visto es que en muchas ocasiones personas buscan fomentar pues el odio hacia personas que piensan distinto, ¿no? Entonces, no sé, vemos por ejemplo a parlamentarios ahora que ha ganado Donald Trump que están diciendo qué bueno que ha ganado o qué mal que ha ganado porque esta persona piensa de una determinada manera que para mí está bien y por ende mis enemigos pierden. O en todo caso yo perdí y mis enemigos han ganado. En lugar de considerar de que en una democracia siempre vas a perder o ganar, pero es parte del juego democrático. Y eso no convierte una persona que piensa distinto en tu enemigo, sino hay que evaluar qué es lo que
se puede llegar en puntos comunes y esto pues lamentablemente lo vemos constantemente en la política peruana, pero en la política mundial. Claro, y ya que has tocado el tema de Estados Unidos, ¿cómo lo comparas con otros procesos electorales? Porque como sabrás, este último proceso ha sido muy reñido, muy ajustado. A ver, creo que ha sido menos ajustado de lo que se hubiera pensado. O sea, Donald Trump ahora está logrando, pues, vencer, ha logrado el poder en el Senado, probablemente también en el Congreso, y en ese sentido probablemente veamos como un presidente con características muy populistas, y eso va más allá de la ideología, es un estilo de gobierno, es un estilo de también cómo se hace política. Los populistas, como un pequeño paréntesis, tienen esa característica de polarizar, de ser yo el gran salvador, inmenso, casi como un dios, que voy a salvarlos de los enemigos, que puede ser la élite política o los grandes empresarios, etcétera. Entonces puede ser un gran enemigo. Entonces esta cuestión es bien preocupante por una democracia tan institucionalizada como es Estados Unidos, ¿no? En el sentido de tener a un gobernante que llame además a otros ciudadanos a, por ejemplo, a introducirse al Capitolio y destrozarlo. Eso es una cuestión Claro. antidemocrática y es un estilo antidemocrático y creo que eso es lo preocupante y cómo es que Donald Trump ha ganado en ese sentido, no solamente en términos de número de colegios electorales, sino también en términos de números de votos ciudadanos. Entonces ha sido un rotundo éxito su campaña y creo que es una Ujú. evaluación no solamente para los demócratas, sino también para los mismos republicanos en torno a qué estilo estamos promoviendo en, Claro. en la democracia. Catherine, volviendo a nuestro país, ¿cómo evidenciamos nosotros la polarización política? ¿Desde cuándo ha surgido? Creo que se muestra mucho más intensamente estos años, ¿no? Es decir, no creo que sea una cuestión realmente novedosa en términos de que hay personas que han considerado siempre al otro como el enemigo, pero creo que ahora lo que vemos es que están siendo, pues los ciudadanos están siendo como asusados, como incentivados por la élite política, por los parlamentarios, por ejemplo, la misma jefa de Estado, de incentivar esta cuestión de, hay algunos enemigos de la patria, por ejemplo. Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar de que en muchas ocasiones la gente sale, por ejemplo, a marchar porque Ujú. tiene ciertas demandas que no están siendo cumplidas y si incluso incluso si tú no estás de acuerdo con estas demandas, tienes que respetar de que hay un grupo de ciudadanos que las consideran importantes. Entonces, a mí lo que me preocupa es que desde la élite política, desde los puestos más altos de poder, se señale que hay que ver al otro como enemigo en lugar de considerarlo como un ciudadano que tiene sus propias demandas y puedes estar no de acuerdo con las mismas, pero que tienes que respetarlas. Entonces, esto fortalece pues esa medida de polarización. Y hablando sobre ello, creo de que en estos momentos encontramos que ahí los peruanos mayormente no están polarizados, por ejemplo, en términos de confianza a sus instituciones representativas. No vemos una gran falta de confianza hacia el Congreso y hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, no estamos polarizados, estamos realmente, la mayoría de peruanos, decepcionados y la mayoría no defiende o no confía en ese sentido o no aprueba a sus representantes. Es en este Claro, no se sentido de sienten que representados. Catherine, antes de que se me ujú, termine el tiempo, por favor, bajo lo que has dicho entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué escenario nos espera en el 2026? creo que es bastante preocupante porque lo que esperaría es que se mantenga pues la democracia a pesar de que ya está bastante menguada. Buscaría de que hayan gobernantes que buscan fortalecer las instituciones, combatir los principales problemas que los ciudadanos tienen como la inseguridad o la economía. Sin embargo, no soy tan positiva en ese aspecto. Yo esperaría lamentablemente que venga una persona que diga, vamos a patear el tablero,
que se cierra el Parlamento, unificó el poder y una cuestión como un estilo de Bukele. Una persona así podría tener mucho éxito en el 2026 y esto es lo que temo. Espero que lo que piense no se dé, pero es lo que lamentablemente temo. Y le agradezco su participación. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Bien, hemos conversado con la politóloga Catherine Segarra. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JNE Noticias.